Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia. Esta noche quiero nuevamente que volvamos al estudio que estamos desarrollando, una iglesia conforme al modelo. Vimos en la introducción que Dios tiene un modelo para su pueblo, para su iglesia. Dios le dijo a Moisés: mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que Moisés lo hizo todo conforme al modelo que Dios le mostró. La Escritura también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es nuestro, y que glorifiquemos a Dios en este cuerpo. De tal manera que si este es un cuerpo dado a cada uno de nosotros con el propósito de glorificar a Dios en este cuerpo, entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas mientras vivamos en este cuerpo, y que al vivir en este cuerpo según su propósito, Él sea glorificado. Amén. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor. Y hoy vamos a ver otro tema relacionado, y el tema de hoy es que una iglesia conforme al modelo no abandona su raíz. Amén. Una iglesia conforme al modelo no abandona su raíz. Imagínense ustedes un árbol. ¿Qué pasa si un árbol de pronto dice: no me gustan estas raíces, son todas torcidas y todas chuecas, y yo quería que vayan por acá porque acá hay más agua? Y entonces el árbol decide quitarse de las raíces. ¿Qué pasa con ese árbol? Muere, porque a través de las raíces el árbol es que recibe la vida la tiene a través de las raíces. Es interesante que el justo es llamado también y comparado por el Señor como un árbol que debe de estar plantado ¿en dónde? En la casa del Señor. El justo está plantado como árbol en la casa del Señor, y también el justo aparece en las Escrituras plantado junto a las fuentes, junto a las corrientes de agua. Eso es lo que le da vida al justo. Jesús mismo dijo que Él era una vid, que Él era un árbol, y que cada creyente, cada discípulo de Él es una rama en ese árbol. Ahora, separados de mí, nada podéis hacer. Las ramas se secan si son cortadas del árbol, si se desprenden del árbol. La iglesia del Señor Jesucristo fue establecida sobre un fundamento, sobre una base firme, fue conectada directamente a una fuente, y si se desconecta de esa fuente que es Cristo mismo, esa iglesia muere. Y si sobrevive como iglesia o llamándose iglesia cristiana, lo más probable es que no tenga la vida de la fuente. La iglesia conforme al modelo no se desconecta de su raíz, no abandona su raíz. Y lo que veremos esta noche, ¿cuál es la raíz de la iglesia? ¿Por qué hay una raíz? La iglesia, el pueblo de Dios, es como un árbol que a medida que crece, sus ramas se extienden. El mismo Efraín, que es Israel en las Escrituras, fue comparado como un árbol, y sus ramas se iban a extender sobre el muro. Israel es comparado como un árbol. Al contemplar las Escrituras, quiero que leamos un versículo que es muy corto, en Juan capítulo 4, el versículo 22. Aquí es el mismo Señor el que está hablando. Recuerden que Él va a Samaria a visitar a una mujer, y Juan dice en el capítulo 4, el versículo 4, que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Y sabemos por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque iba específicamente por esa mujer que no tiene nombre, es la samaritana, es de Samaria. ¿Sí? Cualquiera puede poner su nombre allí. El Señor ha visto la necesidad de pasar por cada uno de nosotros, que hemos estado apartados de Él, para decirnos lo mismo que le dijo a la samaritana:
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Cuál es el gran mensaje que la iglesia proclama? ¿Cuál es, si lo podemos resumir, cuál es el mensaje que la iglesia proclama? El mensaje de salvación, ¿verdad o no? Ese es el mensaje que la iglesia proclama. ¿Cuál es la razón del evangelismo? ¿De evangelizar? Es que el mensaje de salvación llegue a los que no son salvos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es Jesús? Es el Salvador, pero su nombre es salvación. La salvación está íntimamente ligada a su misión y a su propósito. Cualquier hombre, a través de toda la historia bíblica y a través de toda la historia, que ha alcanzado salvación, la ha alcanzado por medio de Jesús. Él es la salvación. Él es la salvación. Pablo entendió algo, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cada hombre en el Antiguo Testamento que tuvo una visión de Dios, tuvo una visión de Cristo, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Y es la declaración de Jesucristo. Cuando Dios apareció a una persona en el Antiguo Testamento, curiosamente era llamado el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, al cual Abraham adoró, al cual Josué y otros se postraron, el mismo Moisés, era el mismo Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que Él es el único que ha sido visto. Y en Isaías tenemos una declaración que es un llamado que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, que aparte del Salvador no hay salvación. Solo Jesús puede salvarnos. Solo Yeshua, esa es salvación, ese es su nombre. Su misión es salvar. Por eso es que a María y a José le fue dicho que el nombre que debían de ponerle a ese niño era Yeshua Yoshia, salvación, porque Él salvará. En el hebreo, la iglesia que nosotros hoy conocemos tiene sus raíces entonces en un pueblo y en una nación, y especialmente dentro de ese pueblo y de esa nación, dentro de una tribu. Y esto no lo inventamos. Esto es lo que Jesús le está diciendo a una mujer que pertenece a alguna de las tribus del norte. Estamos hablando de personas que pertenecen a la misma nación, porque Jesús nació y creció como un judío. ¿De dónde? De la tribu de Judá. Y al final él mismo dice que él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, del linaje de David. Les dice algo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Y lo que sabemos, en las palabras del mismo Jesús, es que la salvación viene a través de la tribu de Judá. Así fue profetizado. Así es como Dios lo determinó, a través de la tribu de Judá. De tal manera que al contemplar esta verdad, tenemos que tener entendimiento de que las palabras y la declaración de Jesucristo es que la salvación vino a través de Él, y que Él pertenece a una tribu, y esa tribu es la tribu de Judá. A través de esa tribu Dios decidió que la salvación llegara. Concluyamos esta introducción. Las raíces del cristianismo tienen su origen en el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el primer hebreo se llama Abraham. Es el primero en cruzar el río y en recibir el nombre del que cruzó. Eso significa, Abraham es el primer hebreo, y él fue el primero en que cruzó el río para tomar un rumbo con la dirección a la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando Dios se le presentó? Según Génesis capítulo 12, él le creyó. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos y en Gálatas, que por la fe Abraham fue justificado. Dios lo llamó a Abraham, Abraham creyó, emprendió un viaje, Dios pactó con Abraham, luego Dios le prometió un hijo, Dios le dio un hijo, le pidió el hijo, Abraham le entregó el hijo, y por la fe todo lo hizo Abraham. Todo lo que Abraham hizo, lo hizo porque creyó en Dios. La fe que conduce a la salvación, como leímos en Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es?
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿en quién creyó Abraham para ser salvo? Creyó en el Salvador. Y esa fe que salvó a Abraham es la única fe que puede salvar a cualquier persona. Es el abandonar una vida que no es agradable a Dios para emprender un viaje en una vida que sí es agradable a nuestro Dios. En el capítulo 17 de Génesis, Dios le dice a Abraham, lo leemos ahí en ese pasaje: anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios le vuelve a ratificar la promesa y el pacto que Dios ha hecho con Abraham anteriormente. Él le pide que camine delante de él, que no se olvide. Y Abraham alcanzó testimonio y se convirtió en un amigo de Dios porque caminó en el camino que Dios le señaló y de la forma en que Dios le indicó. Y se convirtió en un amigo de Dios. Entonces, Abraham recibe un privilegio enorme. No solo es el amigo de Dios, sino que la fe de Abraham está íntimamente ligada con la fe de un pueblo que es salvo, un pueblo que es portador de los pactos de la promesa y que a través de él la salvación ha venido al mundo. ¿Lo tenemos claro? Entonces, ¿cuáles son las raíces de la fe cristiana? Las raíces de la fe cristiana están en Abraham. Fue con Abraham que Dios pactó, fue Abraham que le dijo y le reveló que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios ya le estaba revelando a Abraham que era a través de su descendencia que vendría el Salvador para todas las familias de la tierra. En todos los países, en cada ciudad y en cada rincón, cualquier persona que alcance salvación lo hará en el Dios de Abraham, confesando la misma fe de Abraham, y eso no puede ser de otra forma, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, solo el nombre de Jesús, el único nombre. Cada persona que oye la voz del Señor, que acude a su llamado, que responde con la misma fe de Abraham y entra al pueblo de la fe, viene a ser parte del reino de Dios y, como vimos en el tema anterior, parte de la iglesia que Jesucristo está edificando, la cual integra a Israel y a todos aquellos que alcanzan salvación respondiendo al llamado del Salvador y creyendo en él. Porque la salvación es porque se cree en el corazón, pero también se confiesa con la boca. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que se confiesa? Que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo ha levantado de entre los muertos. No existe tal cosa como una iglesia gentil, y es importante entenderlo, pero sí hay gentiles alcanzando salvación y entrando al reino de Dios, a la iglesia de los salvos. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así empezó, así ha sido siempre, y cada persona que alcanza salvación es porque Jesucristo lo llama y esa persona responde en fe, porque la fe viene por el oír una palabra del ungido, del Cristo, del ungido. Cuando oímos su palabra, se produce fe en nuestro corazón cuando nosotros decidimos responder a su llamado y alcanzamos salvación. El problema que tenemos en el mundo occidental es el asunto de una conciencia colectiva antisemita. Esta conciencia colectiva que está en el inconsciente, por decirlo así, ni siquiera está en el plano consciente, en la mayoría está en el plano inconsciente de un antisemitismo, es el que ha llevado a una idea de una iglesia occidental, de una iglesia gentil desconectada de su raíz, y eso ha hecho que la iglesia termine siendo cualquier cosa y no el verdadero reino de Dios. Esto puede sonar fuerte, lo sé, pero déjenme decirles que no podemos pensar que podemos construir una iglesia con ideas occidentales desconectadas del plan y de la revelación de los profetas, de los pactos y de las promesas que Dios ha dado a un solo pueblo, y su pueblo es
Israel. Uno puede terminar como la samaritana, adorando lo que no sabe. Pero Jesús le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. Y lo que sabemos es que la salvación viene de un lugar, de un pueblo, de una tribu. Y aquí está delante de ti el Salvador. Ella se dio cuenta. Dijo, verdaderamente tú eres profeta. Y después le dijo a los demás, es el que había de venir. La fe verdadera es la fe de Abraham. Y no puede haber una iglesia verdadera si no practica la fe de Abraham. Esa fe de Abraham, según Pablo, es también la fe del Hijo de Dios. Pablo dijo de esta manera, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. La fe de Abraham es la fe también de la simiente de Abraham, y en el cumplimiento de los tiempos, la simiente de Abraham se manifiesta como el Hijo de Dios. Y Pablo entiende que hasta el Hijo de Dios tiene una fe, porque la palabra fe que es usada aquí no tiene que ver con un asunto intelectual, sino con una forma de vida, es con una conducta, con una forma de andar, de caminar y conducirse en la vida y de actuar. Y Pablo dice, ya no vivo yo, es decir, ya no actúo yo, ahora Cristo actúa en mí. Y mi forma de actuar, de vivir, de creer, es la misma forma de actuar y de vivir del Hijo de Dios ahora en mí. Hay un problema muy serio, y es que hoy, después de muchos años, de muchos siglos, y después de muchas hibridaciones en la enseñanza de la iglesia y muchos declives de la iglesia, la religión nos llegó a nosotros de una forma tremenda. Aquí hay dos caballeros que viven en España. Yo no he estado en España, pero conozco un poquito de la cultura española. Pero uno de los grandes problemas que tiene España, ¿saben qué es? Que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Los catalanes contra los vascos, contra los andaluz y contra todo el mundo se pelean. Cada quien cree ser una nación independiente, ¿verdad? Que es única y que es mejor que la otra. Y así viven. ¿Por qué? Porque sus orígenes son variados. Llegaron de diferentes partes. Llegaron celtas, llegaron germanos, llegaron musulmanes, llegaron de todas partes. Y cuando ellos se forman con diferentes culturas y religiones. Y súmele a eso el catolicismo, que ya era una integración de todas las religiones paganas desde los tiempos de Constantino. Y todo eso creó una mezcla de culturas, de pensamientos, de religiones. Y todo eso lo integró el Constantino en un solo credo llamado el cristianismo. Y cuando los españoles vienen a América, mandan 3 carabelas. Pero en esas 3 carabelas venían más de 10 religiones, más todo lo que el catolicismo integró, y todo eso viene a mezclarse con las religiones de aquí, de esta parte de la tierra. Los incas, los mayas y todas las religiones crean una mezcla, y en base a toda esa mezcla hoy existe una religión llamada cristiana, desconectada completamente de sus raíces. ¿Por qué tenemos hoy este estudio? ¿Y por qué estamos tratando de identificar en las Escrituras la iglesia conforme al modelo bíblico? ¿Y cuál es la fe? ¿Y cuáles son las raíces de esa iglesia? Porque solo tenemos una posibilidad de volver a la fe verdadera, y es conociendo su origen. ¿Cómo nació? ¿Qué era la iglesia en su origen? ¿Qué fue lo que Jesucristo estableció? ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó? Todas las reformas en realidad no conectaron a la iglesia con su origen, con sus raíces. Al contrario, Martín Lutero era un antisemita, perseguidor, y pensaba que había que matar a todos los judíos, pero también lo eran los demás. Imagínense, si existe una iglesia antisemita con un odio por los judíos, es un odio por el mismo Jesús, porque Él es un judío. Ahora, hay que separar el asunto político. Quizás hoy muchos israelitas y muchos judíos en su forma de vivir, y especialmente los movimientos sionistas, que son tan totalmente falsos como cualquiera de las religiones que se ha desarrollado en el mundo occidental. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la fe de Abraham, estoy hablando de lo que es el pueblo de Dios, que es muy aparte de todos esos movimientos sionistas. La iglesia verdadera tiene sus raíces entonces en la fe que profesaron Abraham, Isaac y Jacob, la misma fe heredada a Israel, y es una fe basada en el conocimiento y en la experiencia con Dios.
El mismo Israel, como descendencia de Abraham, muchas veces estuvo apartado de Dios. Dios tuvo que afligirlo para que ellos clamaran, y en su clamor Dios los oyó y les enviaba un libertador. Eso fue algo muy constante en la historia del pueblo de Israel. La iglesia verdadera nació en Israel. Allí estuvo su fundador, allí estuvieron sus discípulos, de allí salieron sus enviados, de ahí llegó la verdad y la proclamación del evangelio del reino al resto de naciones. Dios mismo llamó a un hombre específicamente y lo nombró el apóstol de los gentiles, como es el apóstol Pablo. Y Pablo nunca desconectó a la iglesia de sus raíces. Siempre Pablo iba primero buscando a los de sus raíces y luego a los gentiles. Y cuando él declara que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente ¿a quién dice? Primeramente a los judíos y luego al griego, a los gentiles. Pablo siempre ha creído eso hasta el día de hoy. ¿Quiénes quieren entrevistar al apóstol Pablo? Bueno, si hubiera esa oportunidad, él seguiría diciendo lo mismo. La salvación es primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Hay tres cosas que voy a mencionar. El gran problema está en esto, y es que la iglesia abandonó sus raíces. El apóstol Pablo, quien llevó el evangelio del reino al mundo gentil, jamás desconectó a la iglesia de su raíz. Leamos un pasaje, son varios versículos, Efesios capítulo 4, para que tengamos una visión de lo que Pablo predicaba, cómo él transmitía la fe. Porque aquí está hablando a una iglesia que pertenece a una comunidad gentil, que son la gente que está en Éfeso. En el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, tratemos de leerlo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué cosa va a decir aquí? Es interesante. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. ¿Cuántas fe? Una para los judíos y otra para los gentiles. Un bautismo, uno para los judíos y otro para los gentiles. No, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, también por los gentiles, no solo por los judíos. ¿Y qué más? Y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, está hablando de la resurrección, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó ¿a quiénes? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Ese cuerpo qué es? La iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, conectados a Él, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Pueden ver ustedes que Pablo predicaba un evangelio para los judíos y otro para los gentiles? ¿Que trataba de comunicar una forma de fe para unos y para otros? No, porque él no concibe
dos pueblos. Él concibe un solo pueblo que está integrado en un solo cuerpo. Ese cuerpo es Cristo, ese cuerpo es la iglesia, ese cuerpo es el mismo Israel, el mismo pueblo de Dios. El problema está cuando en el 325, en el año 325 después de Cristo, Constantino decide llamar a todo su reino cristiano y decide crear una religión a su gusto que lo favorezca a él, y entonces llama a los padres de la iglesia y crean lo que llamaron en ese momento el credo apostólico junto con el credo de Nicea. Hasta el día de hoy siguen vigentes, y luego posteriormente se agrega un tercer credo que es el credo de Atanasio. Estos tres credos son practicados por todas las iglesias que ustedes conocen, evangélicas, protestantes, en todo el mundo. Si tomamos su libro de las doctrinas fundamentales y lo abrimos, allí está el credo apostólico, el credo de Nicea y el credo de Atanasio. Y esos también saben cómo se llaman: los credos universales o los credos católicos, porque fueron establecidos dentro de la iglesia católica, y esos son los mismos credos de la iglesia, de todas las iglesias evangélicas. Pablo tiene una advertencia para Roma, y Roma no la escuchó. Si leemos en Romanos capítulo 11, los versículos 17 y 18, Pablo advirtió a esta iglesia de Roma que no oyó, y en el siglo 3 ellos fueron los que desconectaron al cristianismo de su raíz. Fue aquí, en el 325, donde la iglesia cristiana latina, ¿sí?, occidental, se desconecta de sus raíces hebreas. Y Pablo había advertido a Roma acerca de esto. Versículo 17: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto es de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dejándole claro a la iglesia en Roma que no debían desconectarse de la raíz, porque si Dios castigó y separó a los mismos israelitas, ¿por qué no lo va a hacer con ellos que son del olivo silvestre? ¿Por qué no lo va a hacer con los gentiles que son del olivo silvestre? Si lo hizo con el árbol natural, con las ramas naturales, digamos así, ¿por qué no lo va a hacer con las ramas injertadas? En el versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios vuelve a recordarles que Él no se ha olvidado nunca de su pueblo ni de su pacto con ellos, y que los salvará, y declara que todo Israel será salvo. Será salvo cuando llegue la plenitud de los gentiles, es decir, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios ha dado un tiempo para que los gentiles aprovechen la puerta que se abrió, y la simiente de Abraham, que fue dicho a Abraham que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Aprovechen que Yeshua hoy está disponible para todo aquel que acuda al llamado del Salvador en arrepentimiento, abandonando sus caminos. Las raíces o la raíz de la iglesia es parte del modelo original y no se puede abandonar. La iglesia no solo abandonó la raíz, sino que abandonó el camino. La instrucción divina es el camino. La palabra de Dios nos señala el camino. Jesús lo dijo de esta forma: vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí. ¿Después de qué dijo esto?
ellas dan testimonio de mí. ¿Para qué dan testimonio? Para que uno, después de conocer el testimonio que las Escrituras dan acerca de Él, vaya a Él. La Escritura señala el camino hacia el Salvador. Factores por los que la iglesia abandonó el camino son los siguientes. Primero, la ignorancia de las Escrituras. En Mateo 22, 29, Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay dos cosas que una persona no puede ignorar, y si las ignora va a cometer un error. Una es la Escritura y la segunda es el poder de Dios. No podemos ignorar las Escrituras ni el poder de Dios. La iglesia se desconectó de sus raíces porque ignoró las Escrituras y el poder de Dios. Lo segundo, esto ha sido muy frecuente y fue el problema constante que Jesucristo afrontó. Es cuando el pueblo de Dios decide elevar sus tradiciones al nivel de las Escrituras. Las tradiciones de los pueblos puestas a la par de las Escrituras es paganismo. Eso fue lo que Jesús afrontó. Mateo 15, 9. Escuchen lo que el Señor dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros. Bueno, estoy leyendo de algunos de los versículos anteriores. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como qué, como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Ellos, los fariseos, elevaron las tradiciones de sus padres a la altura, al nivel de las Escrituras, creando una religión falsa, y luego habían ignorado las Escrituras y lo único que les interesaba era sus propias tradiciones. Eso fue la gran batalla de Jesucristo con los fariseos. Lo que hizo Constantino fue elevar las tradiciones de Roma y de todos los pueblos al nivel de las Escrituras y crear una doctrina híbrida, mezclando tradiciones con las Escrituras, lo cual convirtió a la iglesia en una entidad completamente falsa, diferente a la iglesia que Jesús dijo que sobre la fe, la confesión de Pedro, Él edificaría a su iglesia. Y lo otro es la ambición de poder. Constantino sabía que tenía un serio problema con la proliferación del cristianismo, entonces decidió ponerse del lado de los cristianos y no tenerlos en contra. Pero esto quizás hoy es peor que antes. A finales del siglo pasado, les voy a contar esto: la iglesia ha tenido siempre sus momentos de oscurantismo, y en lugar de estar predicando el evangelio, ha estado imponiendo una fe pagana. Cómo llegó el cristianismo aquí y ha llegado a muchas partes del mundo, ha sido impuesta a través de la guerra, a través de las violaciones, de los abusos y de todo. Así es como evangelizaba la iglesia romana. Pero no solo la iglesia romana, así es como han evangelizado también muchos de los movimientos protestantes. Hubo un avivamiento a inicios del siglo pasado, avivamiento que despertó a la iglesia y duró unos cuantos años, pero en los últimos 30 años, en los últimos 30 años del siglo pasado, se levantaron dos grandes pastores norteamericanos y se les ocurrió una genial idea. Y la idea fue traer todas las tradiciones orientales, especialmente del hinduismo, toda la meditación trascendental, toda lo que se podía llamar como mentalismo, todo lo positivo, y fusionarlo con el mensaje y crear un mensaje que tal vez muchos lo han oído: si puedes verlo y puedes creerlo, puedes tenerlo, porque todo es posible en Dios. Esto puede parecer muy bueno, pero el asunto es que los hombres deciden ver lo que quieren. Y le dijeron, y el doctor Schuller, Robert Schuller, que es uno de estos, y Norman Pierce, que es el otro, hombres muy influyentes y poderosos en el mundo religioso en los Estados Unidos, ellos fueron los que fusionaron el evangelio con todo esto
de las disciplinas orientales y crearon un mensaje del positivismo. Y ahora decláralo, demándalo, di lo que quieres. Y literalmente el doctor Schuller, quien era uno de los invitados a la convención anual mundial de las Asambleas de Dios, dijo en una cumbre mundial de pastores: ¿cuántos de ustedes ya están cansados de vivir en la misma chocita, covacha, donde han vivido? ¿Cuántos de ustedes ya están cansados de andar en el mismo carro? Le estaba diciendo a pastores: les voy a dar un mensaje que va a cambiar sus vidas para siempre. Y es allí donde empiezan a vender el evangelio como un producto comercial a cambio de mantener a la gente altamente animada y en ese nivel alto de motivación, que todos vengan a sembrar, que todos traigan su dinero. Y ellos en realidad dejaron de vivir en sus casas y ya no conducían los mismos carros. Ahora vivían en casas extraordinarias y en tremendos carros, conducían tremendos carros. Eso pasó en los últimos 30 años y ahora la iglesia cree que eso es normal. Enciende cualquier canal de televisión y alguien te va a profetizar a cambio de una ofrenda. Alguien va a orar a cambio de una ofrenda. Cualquier canal de televisión cristiana. Acércate a cualquier iglesia de estas grandes iglesias y solo vas a encontrar motivación y tráeme tu dinero, siembra. El famoso mensaje de paz, poder y prosperidad. La ambición, desconectarse de las raíces, elevar las tradiciones al nivel y las costumbres paganas al nivel de la escritura, mezclarlas, y la ambición de poder. Y lo último es suplantar la verdadera autoridad de la iglesia por autoridades humanas. Yo compartí un tema hace un tiempo donde hablaba de la cobertura espiritual, de la verdadera cobertura espiritual. Y es increíble cuánta gente que se creen creyentes piensan que la cobertura del pueblo de Dios y la cobertura de la iglesia es un hombre, que el hombre es la cobertura espiritual, lo cual es completamente incoherente con todo lo que las escrituras enseñan. La única cobertura espiritual del pueblo de Dios es Dios mismo. Pero ahora eso parece extraño, enseñar eso es extraño. Pero ellos son los que invocan el Salmo 91.1. ¿Qué dice el Salmo 91.1? Imagínense, ellos lo repiten, pero no lo comprenden. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasará con él? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Literalmente, el que se pone bajo el abrigo de Dios tendrá su protección. Y eso es todo lo que la Escritura enseña. La cobertura espiritual de la iglesia es Dios mismo. Y la verdadera autoridad de la iglesia es Jesucristo mismo. Él es la cabeza. Y su palabra dada a los apóstoles y profetas es el fundamento. Es el fundamento porque ellos enseñan a Cristo mismo. Hoy, la mayoría de iglesias que ustedes conocen, denominaciones, este denominacionalismo, saben, cada una tiene su propia cabeza. Cada una tiene su propia cobertura en un hombre. Su autoridad final es un hombre. Ellos determinan cómo deben de vivir. La verdadera autoridad de la iglesia es Cristo. Es su palabra. Y es su palabra la que debe de regular cómo una vida debe vivir y cómo una congregación debe funcionar, conducirse. No es un hombre. No importa quién sea el hombre, él no es la autoridad final. El hecho de que Dios delegue autoridad no significa que el hombre es la autoridad final. La autoridad final siempre es Cristo. Ahora tenemos un montón de iglesias con doctrinas falsas y con tradiciones elevadas por encima de la palabra de Dios, porque hombres se han convertido en la autoridad final de la iglesia. Y eso es lo normal, eso es lo que la gente acepta. Hay un serio error en desconectar a la iglesia de su raíz. No podemos desconectar nuestra vida espiritual de su raíz. Una iglesia conforme al modelo no se desconecta de su raíz. La fe fue dada una vez para siempre a los santos. Y es en la fe que profesó Abraham, la misma fe que profesó el Hijo de Dios y que cada uno de nosotros debe profesar para poder ser salvo. Pablo dijo que
No se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio del reino, Dios obra con poder para salvar a través de quien es la salvación, porque el Evangelio no es más que la gran noticia de que Dios entregó a su Hijo y que Él vino para morir en nuestro lugar, y cualquiera que crea en Él y acepte su sacrificio en el lugar de Él es salvo si lo confiesa como el Señor de su vida, si viene a Él y lo sigue a Él, si camina por su camino. Las tres cosas, para que las recordemos, que hemos visto esta noche, es que una verdadera iglesia, una iglesia conforme al modelo, no se puede desconectar de su raíz, no puede abandonar la raíz, no puede suplantar ni salirse del camino, ni puede suplantar la autoridad ni el fundamento puesto por el Padre. Yo les conté la vez pasada el chiste, ¿verdad? De tres pastores en el infierno. Era un pastor calvinista, ¿sí?, de la línea de Calvino. Era un pastor arminiano de la línea de Jacobo Arminio. Y el otro era un pentecostal. Los que estaban en el infierno y se estaban preguntando y cuestionando cómo llegaron allí. El calvinista dijo: hice todo, viví bien, obedecí, todo lo hice correcto, pero ni modo, ya estaba predestinado a terminar en el infierno. El arminiano dijo que él vivió santo siempre, ¿sí?, todas estas tradiciones y reemplazando lo que la Escritura dice y la gracia de Dios. Pero un día llegó una joven mal vestida, la vio codiciosamente, le dio un ataque al corazón, se murió y fue a parar al infierno. Todo lo hizo bien hasta que miró a la joven de una forma codiciosa. Y el pentecostal, ¿qué decía? Él no quería hablar y él dijo: por fe declaro que yo no estoy en el infierno. Y así es como la mayoría de personas creen que declarando algo por fe lo van a tener. Esta frase, aunque parezca muy convincente y poderosa, y es usada y ha sido el caballito de batalla, si puedes verlo y puedes creerlo, puedes tenerlo, porque nada hay imposible para Dios. No es más que hinduismo mezclado con el Evangelio para crear un mensaje atractivo. Lo que necesitamos ver es al autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que las Escrituras nos dicen, porque una persona puede terminar viendo cualquier cosa, y eso es lo que ha pasado, y pidiendo cualquier cosa que va en contra de los planes y propósitos y de la voluntad de Dios para una vida. En una ocasión le preguntaron a Gandhi cómo aprendió él a tolerar los insultos, el maltrato, sin alterarse, mantenerse pacífico. La respuesta de él sorprendió al que lo entrevistaba y le dijo: lo aprendí en el Sermón del Monte. Es decir, en la enseñanza de Jesús. Y el entrevistador, sorprendido, le preguntó: ¿y entonces por qué tú no te has convertido en un cristiano? Y la respuesta de él fue aún más sorprendente. Porque los cristianos que dicen creer en el Sermón del Monte no viven de acuerdo al Sermón del Monte, dando por sentado que a cualquier cosa dicha o confesada, si no es acompañada por la vida, no tiene ningún impacto, simplemente es falso. La iglesia que se ha desconectado de sus raíces ha creado una religión falsa, aun cuando hable las Escrituras. Las tradiciones humanas no llevarán al hombre nunca a Dios, ni a proclamar una vida. Lo que Gandhi dijo es contundente: no soy cristiano sencillamente porque los cristianos no practican lo que dicen que creen. Que el Señor nos ayude a tener una fe bíblica, una fe como la de Abraham, una fe como la del Hijo de Dios. Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia.